Continuamos con el libro de Gálatas, estamos a punto de terminarlo, lo haremos la próxima semana si Dios lo permite. Hoy Gálatas capítulo 5, estad firmes en la libertad. Versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Nada es más grande que la libertad. Esa es la expresión común de todos los que han estado presos de ella. Cada país tiene un día de su independencia. Hace unos días, independencia de los Estados Unidos, hace unos días también, independencia de Venezuela. Estos días recuerdan el precio de la libertad. Nada fue más grande para un país como este, por ejemplo, como Estados Unidos o como Venezuela, que el día que se declaró la emancipación de la esclavitud. En este caso, Estados Unidos. El hombre que está preso va cumpliendo su sentencia. Se goza por su pronta liberación. El tema es que hay presos que necesariamente no están en una cárcel. El que está atrapado en un vicio que lo ha llevado a una adicción, se siente atrapado, está preso. Clama desesperadamente por ser libre. Hay jóvenes que se sienten presos en su hogar y solo esperan la mayoría de edad para irse de la casa porque sienten el peso de alguna esclavitud de parte de sus padres. ¿Qué decir de la esposa o del esposo que después de vivir una relación donde ninguno de los dos es feliz, ahora son esclavos de una relación tóxica, como se habla hoy en día? Incluso deciden poner fin al matrimonio que nunca debió celebrarse porque Dios no aprueba el divorcio. Así pues, Pablo llega a esta parte de la carta después de haber tratado el tema de los falsos maestros. El versículo 1 que acabamos de mencionar tiene el propósito. Se ha dicho con propiedad que este texto es la mejor manera de cómo Pablo ha resumido la carta y el tema del legalismo. Cuando él dice estad firmes en la libertad, nos está revelando que la diligencia y el compromiso son necesarios para mantener nuestra libertad. La semana pasada, no sé si te acuerdas, mencionábamos Gálatas capítulo 4 y mencionábamos que la esclavitud es la condición natural de los hombres, ya sean judíos o gentiles. De la libertad a la esclavitud solo hay una línea muy fina. La tendencia del corazón es querer regresar al pecado otra vez, y el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Esto nos indica cuán importante es estar firmes en la libertad que ahora tenemos. Dios nos ayuda en el compromiso que tenemos con la libertad. Eso se trata. Ese es el tema que Pablo nos presenta en este día, en Gálatas capítulo 5. El pasaje nos está presentando al dador de la libertad. ¿Quién es el autor de nuestra libertad? Como hemos mencionado, cada país tiene su día de la independencia, pero también cada país tiene sus libertadores como sus héroes nacionales. El cristiano, es decir, tú y yo, tenemos un libertador que nos ha emancipado. Los hombres que reciben cualquier libertad pero no reciben la libertad de Cristo, siguen siendo esclavos de algo. Y esto lo que explica es que las palabras de Cristo son reales cuando dijo, si el hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. ¿Recuerdas ese pasaje, verdad? Hay una falsa libertad. Hay muchos que se consideran libres de algún sistema político, de alguna religión, libres de una relación o libres de una adicción, pero siguen siendo esclavos de otra cosa. Pablo sabía quién era su libertador. De ahí que le llama a permanecer en tal libertad. Permanecer en Cristo, el único que da libertad a las vidas. Ningún otro fue testigo del poder libertador como lo fue Pablo. Cristo rompió todas las cadenas que lo esclavizaban. Había un sistema que le había hecho un verdadero esclavo. Muchos poderes en la tierra son doblegados y hasta obedecen al hombre, pero nadie ha podido contra el poder del pecado. Ese poder que solo tiene Satanás. Los Gálatas habían conocido este libertador.
Por eso debían estar firmes. En Cristo hay una libertad que satisface la vida. Versículo 2. Aquí nos presentan a los hermanos de Galacia que tenían como una especie de confusión respecto al tema de su libertad. Ellos habían conocido a Cristo, el autor de su libertad, pero a su vez estaban siendo enseñados que necesitaban seguir también la ley de la circuncisión, como para completar su salvación. Era como decir, ciertamente Cristo nos ha dado la libertad, pero necesitamos algo más para complementarla. O mejor dicho, completarla. Como diciendo, vale, tenemos a Cristo, pero nos hace falta ya el tope. En Cristo hay libertad que satisface. Es por eso por lo que Pablo emite una advertencia en este capítulo. Había hermanos que estaban a punto de entrar bajo el pacto antiguo y no aprovechar la plenitud del pacto de la gracia. Cuando buscamos algo, esto lo digo por mí y seguramente hay más de uno, cuando buscamos algo más de lo que ahora somos para satisfacer nuestros deleites, incluso nuestro egoísmo o vanagloria, no aprovechamos a Cristo. Cuando se cambia a Cristo por algo nuevo, como al parecer estaban descubriendo los Gálatas, se pierde el camino de las bendiciones con las que Cristo nos ha hecho libres. La determinación de cada creyente debe ser la de aprovechar a Cristo. Mi estimado hermano y hermana, tú que me estás escuchando, tú que escuchas este espacio a través de la página web o a cualquier aplicación, por ejemplo, o a través del canal de YouTube, Cristo es suficiente. Hay una canción de Un Corazón que se titula Jesucristo basta. Y es verdad, Jesucristo basta. Con Jesús lo tenemos todo. Aprovéchalo. Prueba a Cristo. En Cristo hay libertad. Y la libertad de Cristo es total, es completa. Él la pagó absolutamente. Y Él, como garante de esa libertad, espera que todos nosotros nos movamos dentro de ella. Él sabe que aunque es ilimitada, debido a su gracia, Él quiere que no la quebrantemos. Y muchas veces la quebrantamos con nuestras malas acciones. Es por eso por lo que este texto nos habla del valor de ella. Porque si te desligas de esa gracia que viene de Dios, también te desligas de Cristo. ¿Cuál era la situación que estaban viviendo estos hermanos de Galacia? Estos hermanos estaban saliendo de la esfera de la libertad en Cristo, trayendo como resultado ese desliz de la gracia. Ahora bien, cuando tú lees el texto, cuando lo lees por encima muy rápido, puedes deducir que nuestra salvación está en juego, por aquello de caer de la gracia. Sin embargo, al punto acá no tiene que ver con el tema de perder la salvación. Lo que Pablo nos advierte es que si ellos aceptaban la circuncisión como requisito para la salvación, ¿dónde se quedaría Cristo? Es como decir, su sacrificio fue en vano. ¿Por qué? Porque habían conocido a Cristo, pero estaban volviendo a la ley. Estaban volviendo a la ley del Antiguo Testamento. En Cristo hay libertad de todas las barreras. Pablo es contundente cuando nos presenta el texto. Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada cuando Cristo está presente. Aquí Pablo no quiere negar la importancia que tuvo la circuncisión. De hecho, él fue circuncidado y le pidió a Timoteo que lo hiciera para trabajar en medio de los judíos. Eso es verdad. El asunto aquí es que a la hora de valorar la salvación que nos viene por la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, sepamos que ninguno de estos dos estados sirve para nada. Ni los legalistas o los que no lo eran podían abrogarse al derecho de ser salvos debido a su condición. Cuando Cristo vino, derribó la pared de la separación que había entre ambos pueblos, judíos y gentiles, y el punto es que había algo que los estaba separando, y era la circuncisión. La mejor forma de entender esto es lo que Pablo nos está diciendo. Ya no hay ni judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo vino a romper todas las barreras para darnos la auténtica libertad. Este pasaje también nos revela dos visiones de la libertad. Una libertad sin ninguna ley y una ley sin ninguna libertad. Una ley que no ofrece libertad, ¿sabes cómo se llama? Se llama legalismo.
Las condiciones que le tratan de imponer al creyente libre son propias de aquellos que mantienen más los rigores de la ley que la libertad a la que el Señor nos ha llamado. Eso sí, es cierto que no debo usar mi libertad como una ocasión para el libertinaje y con esto avergonzar a la gracia. Tampoco debo dejar que siendo libre se me quiera imponer todo un sistema de códigos o prohibiciones. La misma libertad que gozo en Cristo me conduce a vivir haciendo la voluntad de Dios. Y cuando soy libre gracias a la gracia de Cristo, soy sabio. Cuando eres sabio, sabes discernir lo que está bien y lo que está mal. Sabiduría no es inteligencia. A mí me pueden hacer una pregunta y yo, inteligentemente, respondo correctamente, pero la sabiduría es discernir que puedo hacer el bien y hacer el mal. Eso es ser sabio. ¿Sabes una cosa? La libertad te va a llevar a ti y a mí a servirnos como hermanos. Desde el capítulo anterior, capítulo 4 de Gálatas, Pablo sigue trayendo el tema de la libertad. Y Pablo nos recuerda que nuestra procedencia no es el de la mujer esclava Agar, sino de la libre. Nos está hablando de la mujer Sara. Y Pablo vuelve a enfatizar nuestra posición de libertad como el producto de un llamado que viene de parte de Dios. ¿No recuerdas ese pasaje? A libertad fuisteis llamados. La libertad te va a conducir a ti y a mí a amar a nuestro prójimo. Hasta Pablo ha presentado toda una apología respecto a que la ley, a lo que es y a lo que sirve. Pero también Pablo nos está instando a que amemos al prójimo. Y eso lo produce la libertad de Cristo. Cuando se le preguntó acerca de cuál es el gran mandamiento, nos dejó un resumen en Lucas capítulo 10. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que hay 3 grandes amores en nuestra vida? Primero, amar a Dios con todo. Segundo, amar al prójimo. Y tercero, amarnos a nosotros mismos. De estos 3 amores, el amar a nuestro prójimo es la forma práctica de demostrar el amor que sentimos por Dios y el que sentimos por nosotros. Pablo dice que esta es la única deuda que debe tener el creyente. Cuando amas al prójimo, estás cumpliendo la ley. Y la libertad te va a llevar a preservar la unidad. Una iglesia donde no reina el amor, si no están estas 3 cosas, no puede bendecir a nadie. Si en una iglesia no hay amor, yo soy de los que abandonaría esa iglesia. Seguro. La única libertad auténtica es la que tienes en Cristo. Es la que tenemos en Cristo Jesús. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Con esta libertad vamos a tener ese compromiso diario con Dios. Vivamos libres para Cristo. Vivamos en unidad. Eso es lo que está faltando últimamente en las iglesias. Unidad. La unidad del cuerpo. La unidad de las iglesias. La verdadera libertad la produce Cristo. ¿Eres libre? Esa es la pregunta. ¿Cristo te ha hecho libre? Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Si has conocido la verdad, si has conocido a Jesús, ya no eres esclavo del pecado. Eres libre. Yo soy libre. ¿Y tú? ¿Eres libre? Radio Solidaria, una radio comprometida.